Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 3 de noviembre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es Esclavo de Jesús y la cita la encontramos en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, donde Pablo nos dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por las palabras del apóstol Pablo, que nosotros sabemos que fueron guiadas por el Espíritu Santo. Gracias por esta vida que tú separaste desde antes de la fundación del mundo y que tú registraste en las Escrituras para que nosotros conozcamos el poder de tu gracia. Gracias, mi Dios, también que cualquiera que esté en el reino de Dios puede probar ese maravilloso poder que encontramos en tu gracia, por tu misericordia. Señor, ayúdanos a madurar, a crecer para la gloria de tu nombre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, como siempre les recuerdo que este devocional va dirigido a las personas que están buscando crecer como discípulos del Señor, ¿verdad? Entonces, dice así la palabra. Estas palabras significan el acoso y derribo de mi independencia personal llevado a cabo con mis propias manos y a la vez la entrega total de mi vida a la supremacía del Señor Jesús. Bueno, a esto se refiere el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, cuando dice que ya no vive él, sino más bien que él reconoce que su vida ha sido completamente crucificada. Ya no vive una vida como Saulo de Tarsos, ¿verdad? Ya no tiene sus propios, digamos, planes para su vida, no tiene prioridades que estén compitiendo con el Señor Jesús. Y a esto se refería también el hermano Oswald Chambers ayer cuando estaba hablando acerca de la obediencia o la independencia. Claro que la independencia es realmente una rebeldía contra el Señor, pero veremos ahora mismo, más adelante, que cuando nosotros no estamos sometiéndonos voluntariamente al Señor, que en realidad de nada sirve, porque el Señor está buscando lealtad, está buscando adoración, adoradores que lo adoren en espíritu, es decir, con todo nuestro ser, pero que lo haremos de acuerdo a lo que Él ha revelado de sí mismo en la palabra. Dice, nadie puede hacer esto por mí, pero debo hacerlo por mí mismo, es decir, entregarnos por completo. Nadie puede hacer esto, nadie puede orar por nosotros, nadie puede confesar por nosotros. Si nosotros no llevamos a cabo este rendimiento completo delante del Señor, entonces no va a ocurrir. Dice, Dios puede llevarme a este punto de casi entregarme 365 veces al año, es decir, hasta una vez por día, pero nadie puede obligarme más allá. Recordemos que el Señor Jesús, en cuanto al discipulado, siempre utilizaba la palabra si alguien, es decir, que sería voluntario el seguirlo. Nunca podríamos hacerlo como un compromiso con el fin de que Dios nos acepte, porque o lo hacemos porque Dios nos ha aceptado a través de la obra sustitutiva, de la cual hablamos hace poco, del Señor Jesucristo, o jamás podremos negociar la entrada al cielo para pasar la eternidad con nuestro Creador. Dice, tengo que quebrar yo mismo la dura capa exterior de mi independencia de Dios y la emancipación de mi personalidad para entregarme a la unión con Él. Hemos de llegar a este punto
por nosotras mismas, digamos, pero claro que siempre en respuesta a que el Espíritu Santo nos esté llevando en esa dirección. No estamos hablando acerca de la salvación, estamos hablando acerca de nuestra entrega por completo al Señor cuando Él mismo nos ha llamado a su persona. Dice, no se trata de entregarnos a un seguimiento de nuestras propias ideas. Recordemos que muchas veces nosotros podemos tener hasta un plan de ministerio que le traemos al Señor con la esperanza y a veces hasta la seguridad de que, bueno, esto es lo que yo voy a hacer por ti, Señor, así que por favor tú me bendices todas mis ideas. Bueno, eso no tiene nada que ver con vivir bajo la autoridad del Señor. El Señor tiene un plan, se llama redención, el cual reveló quién es Él mismo. Entonces nosotros no podemos como sumarnos con nuestras propias ideas, tenemos que entregarnos al Señor. Y eso lo vemos con el apóstol Pablo. Él era un judío que estaba totalmente invertido en las leyes de Moisés, estaba totalmente comprometido al punto de que estaba persiguiendo a estas personas que se habían convertido del judaísmo y que habían ahora seguido al Señor Jesús como el Mesías judío. Y él mismo, si ves su vida, te das cuenta que no es que él pasó del judaísmo a su propio entendimiento o su propio ministerio, sino que él reconoció el pacto que Dios había hecho, no solamente con su padre Abraham, sino el pacto que se retrocede aún más, se retrocede a los semitas, a Sem, se retrocede a Noé, se retrocede más atrás hasta Adán. Y acuérdense que inclusive el pacto que Dios hizo de salvarnos por gracia mediante la fe, lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15 como primera mención. O sea que el pacto era universal, era global. Claro que después vamos viendo que el pacto se irá verificando, porque aquellos que están dentro del pacto vivirán por fe y no por sus propios esfuerzos. Y esto es lo que el hermano Oswald Chambers está tratando de que nosotros entendamos, que nosotros no vamos a venir al Señor cuando Él nos llama con toda nuestra vida pensando que Él se tiene que adaptar a nosotros, porque o nosotros nos adaptamos o Él, o en realidad no hemos entendido en lo absoluto lo que es nacer de nuevo, si es que hemos nacido de nuevo, obviamente. Dice, al llegar a este punto de rendirnos por completo, no hay posibilidad de malos entendidos. Nunca vamos bueno, no entiendo lo que el Señor me está pidiendo. No, el Señor ha dejado cantidad de registros en los evangelios de personas que vinieron a Él diciéndole, Señor, te voy a seguir, pero déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Pero déjame, porque me acabo de casar, entonces déjame tener mi tiempo que la ley me da como un año para pasar con mi esposa y después te voy a seguir. No, cuando el Señor llama a una relación y llama a su servicio, es inconfundible. Ahí no vamos a ver, déjame ver. No, el Señor va a ser totalmente claro y va a saber que Él nos da la gracia para tomar ese paso. Dice, pocos de nosotros sabemos algo acerca de la lealtad a Cristo, no a una denominación, no a un proyecto, no a un instituto como nosotros tenemos un instituto, no a nada, sino a Cristo, la persona resucitada. Pocos de nosotros comprendemos lo que significa cuando Él dice por mi causa. O sea, benditos serán si son vituperados por mi causa. ¿Cuál es su causa? Bueno, estudia la vida, estudia la obra, estudia la historia, estudia desde Moisés y los profetas para ver qué es lo que toda la Biblia estaba hablando acerca de Jesús. Jesús no vino a traer paz al mundo, Jesús no vino con el fin de mostrarnos el amor de Dios, no, Jesús vino a entregar su vida, a entregar su muerte voluntariamente sirviendo al Padre, de lo cual nosotros somos beneficiados, pero Él no vino con otra mentalidad, con otros proyectos que a veces nosotros, Jesús vino a acabar con la pobreza en el mundo, Jesús vino a acabar con la injusticia en el mundo. No. Jesús vino a morir por nosotros porque no había ninguna otra manera que nosotros pudiéramos ser reconciliados con su Padre. Y esta es la obra y este es el ministerio al cual el Señor nos ha llamado a nosotros para ser copartícipes con Él. Acuérdense la gran
comisión. La misión ya está establecida desde antes de la fundación del mundo y es el plan de redención. Una redención que no solamente está trayendo al ser humano de regreso a su creador, pero todavía Dios está redimiendo su imagen en la persona. Inclusive la tierra entera recibirá una resurrección y con esto Dios restaurará todo lo que Adán perdió en el jardín del Edén, al punto de haber traído a un postrer Adán. ¿Cómo será? Que era la necesidad de traer completamente algo nuevo, que él trajo a su Hijo Cristo Jesús a través de una simiente santa, poniéndola en un vientre que nunca había sido abierto y de esa manera traer al Hijo de Dios encarnado para poderse identificar con nosotros. Hermana, tienes que aprender tu teología, tienes que entender lo que es el Evangelio, tienes que entender quién es el Dios Trino a través de la Escritura, porque muchas de nosotras estamos pensando que Dios tiene una mentalidad de 2020 y que él ha venido acá, ya sea, a encargarse de los pobres, a encargarse de la injusticia, a encargarse de todo esto que no tiene nada que ver con la causa, sino son efectos de la causa. La causa es la redención. Los efectos se verán en la vida de cada individuo y nosotros, si nos estamos entregando por completo a su misión, entonces esta es la causa de la cual Jesús está hablando. Dice, esto es lo que hace a un creyente fuerte. Esto es lo que hace a un creyente maduro, sólido, conciso, a pesar de lo que tenga que pasar por su causa, como lo hizo el apóstol Pablo. Dice, he llegado a este quebrantamiento de mi independencia, de forzar mis derechos y mis planes y mis cosas en el Señor Jesucristo. Dice, todo lo demás, todo lo que no es su misión, todo lo que no es su causa, es realmente fraude religioso. Escuchen, hermanas, este devocional es fuerte, lo necesitamos, estamos bajo mucha predicación súper liviana, predicaciones que son antropocéntricas, que alimentan la carne y no confrontan el espíritu. Entonces, la pregunta es, ¿me entregaré a Jesucristo sin poner condición en cuanto a cómo tendrá lugar el quebrantamiento que él decida, que sabe que nosotros necesitamos? He de ser quebrantado por mi propio convencimiento. O sea, esto ha de tomar lugar por nuestra propia voluntad, porque recuerden, la adoración es un acto de amor, la adoración es un acto de una voluntad libre. No, la adoración no la puede ofrecer, por ejemplo, una persona que todavía no ha nacido de nuevo. Si una persona no ha nacido de nuevo, entonces es esclava. Su voluntad está esclavizada al pecado. Jesús lo dijo, a lo que obedecemos. Si obedecemos al pecado, somos esclavos del pecado. Si obedecemos a la justicia, somos esclavos de la justicia. Hay que prestar atención, que es lo que Jesús nos está diciendo. Entonces dice, es así como tiene lugar la identificación sobrenatural con Jesucristo, porque todo esto no es en nuestra propia fuerza, pero sí hay que obedecer lo que estamos oyendo en la palabra. Dice, y el testimonio del Espíritu de Dios es inconfundible. Y yo puedo decir, amén. Okay, con Cristo estoy juntamente crucificada. La pasión del cristianismo viene a través de renunciar deliberadamente a mis propios derechos, a mis propios intereses, a mi propio esto o el otro, y de convertirme en esclavo voluntario de Jesucristo. Mientras no hago esto, no comenzaré realmente a ser santo. O sea, no habrá evidencia alguna de que realmente hemos sido santificados, que hemos sido justificados y que esa semilla del Señor Jesucristo, que es incorruptible, que es de perfecta obediencia, realmente no está dando ningún fruto en nuestra vida. Dice, un solo estudiante, qué lindo que él dé esto como un testimonio, un solo estudiante al año que preste atención al llamamiento de Dios es suficiente para que la existencia de este colegio de instrucción bíblica
para Dios se justifique. Obviamente el hermano tenía algún tipo de institución bíblica, como nosotros que tenemos Instituto Bíblico para la Mujer, Instituto Bíblico Online para caballeros y para damas. Para nosotros tenemos que tener esto en mente, que si una persona viene realmente a obedecer al Señor, pues esto será un gran milagro del cual todo valió la pena. Dice, esta institución o este instituto de nosotros no tiene valor como organización, ni siquiera desde una perspectiva académica. Así le pasemos toda la teología a una hermana, pero cada persona siga viviendo con sus propios derechos y su propia independencia, de nada ha servido. Dice, su única razón de ser es que Dios pueda tomar posesión de nuestras vidas, hermanas. A esto nos dedicamos nosotros, a servir al Señor con este fin. Obvio, Él es el único que puede hacerlo, pero nosotros incentivamos y tratamos de vivir de esta manera para ser de ejemplo, si es que no perfecto, pero un ejemplo de personas que están realmente viviendo por el Señor. Dice, su única razón de ser, otra vez, es que Dios pueda tomar posesión de nuestras vidas. Le permitiremos que lo haga, o sea, nos rendiremos a que Él quiera hacer eso, o estamos interesados en nuestras propias ideas sobre lo que vamos a hacer, sobre lo que quisiéramos hacer. ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Realmente entregarnos por completa cada una en su vida al Señor? ¿O queremos llevar a cabo para que tenga éxito este instituto? No, no es eso. Nuestro fin es serle leal al Señor a pesar de lo que tengamos que vivir. Y que para Él nuestras vidas estén crucificadas con Cristo y sea Cristo el que vive en nosotros, como llamando al mundo entero a que se reconcilien con el Padre por medio del Hijo. Y para esto estamos. Bueno, gracias por haber estado conmigo este día. Espero haberte animado a entregarte completamente, voluntariamente al Señor, y espero también verte mañana.